Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas, poniéndole trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Queridos hermanos, las enseñanzas de este evangelio, en la que Jesús aparece indignado ante la hipocresía y la doblez de los líderes religiosos de su pueblo, nos debe de poner a pensar seriamente a todos. Y en primer lugar, a quienes mucho se nos ha confiado. Efectivamente, a este grupo que tenía conocimiento de las Escrituras y que habían hecho cargas pesadísimas para el pueblo por falta de caridad, a ellos en primer lugar va este reproche durísimo del buen Maestro Jesucristo. Podemos pensar que dónde queda aquello de que puede más una gota de miel que un barril de vinagre o de hiel. Pero la verdad es que el mal de quienes están sufriendo esta maldad, esta hipocresía, esta doblez, es de tal gravedad que es como cuando urge amputar a lo inmediato una parte del cuerpo que está encangrenada para que no corrompa ni pudra el resto del cuerpo. Por eso Jesús es en este sentido firme, tajante, al llamar de esta manera a quienes tienen conocimiento de lo que Dios quiere que se haga y cómo se viva. Pero la codicia, la avaricia, la egolatría, la envidia, la soberbia, completamente los tiene ciegos. Tan ciegos que no fueron capaces de descubrir y de reconocer la obra de Dios, de la misericordia, aun cuando ellos comprendían, decían conocer y tenían el conocimiento intelectual de las viejas profecías. Efectivamente,
ellos veían que se cumplían todas las profecías que se habían anunciado, que los ciegos verían, que los sordos oirían, como dice Isaías, que la lengua del mudo cantaría y que las piernas del paralítico bailarían. Mas era tal el odio contra Jesús, la envidia contra él, que siempre andaban buscando cómo tenderle trampas para acusarlo, porque no lo soportaban. Ay de ustedes que construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Hermanos, esto se sigue repitiendo. ¿Cuántas veces en esta generación de la cual formamos parte tú y yo, lamentamos la muerte, la injusticia, el maltrato de los que nos han precedido? Y decimos las mismas palabras que los fariseos decían en los tiempos de Jesús. Si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, no hubiéramos sido partícipes de tales crímenes. No obstante, vergonzosamente seguimos siendo autores criminales, profesionales, cada vez más finos en la maldad. Cuando metemos el cuchillo en la espalda del que nos estorba, aún dándole un fuerte abrazo y, si es posible, comiéndolo a besos. Llegamos al descaro incluso en las mismas filas parroquiales, diocesanas, de comunidades que nos confesamos católicos, de vender y de dar a creer que somos caritativos, que somos pacientes, cuando la verdad es que en el corazón está la inquina contra aquel que se la tenemos guardada y en cuanto nos es posible, nos la cobramos. ¡Qué insensatos somos! ¿Saben ustedes qué es lo que ocurre cuando ustedes y yo pasamos la cuenta de alguien que consideramos que nos ha ofendido? Prácticamente le amarramos las manos a la justicia divina. Por lo tanto, conviene, hermanos, que no nos cansemos de suplicar la humildad, de recibir aquellas ofensas que ciertamente laceran lo más profundo del corazón, porque probablemente vengan de los mismos hermanos, del mismo gremio, incluso clerical o parroquial, y que duele más todavía. Pero dejando las cosas a Dios y rezando por la conversión de las personas malvadas e hipócritas, es como nosotros vamos y debemos actuar según nos lo enseña Jesucristo. En verdad, la actitud de estos hipócritas, fariseos y escribas es la que se sigue repitiendo en muchos de los que nos llamamos católicos y cristianos. Cuando queremos patrocinar velada o descaradamente alguna conspiración, cuando nos queremos quitar alguna ideología que no está de acuerdo a los intereses, cuando ésta obstaculiza el crecimiento económico o mi liderazgo que se siente amenazado por alguien que yo considero subordinado y que no lo puedo soportar. Sí, hermanos, esto es vergonzoso. Las mismas palabras de Jesús nos han de poner a pensar si van dirigidas a usted y a mí. Jesús llama la atención a los expertos de la ley, a los que se han apoderado de la llave de la ciencia, y les dice: no han entrado ustedes y tampoco han dejado entrar a los que querían hacerlo. ¿Cuál es la razón de todo esto? La carencia de la caridad, del amor, para compartir el conocimiento
y por este pecado no podemos entrar en el reino del amor. El egoísmo rabioso de querer brillar solo yo y no permitir o reconocer los talentos y las cualidades del hermano, eso es un egoísmo rabioso que es de vieja data la enfermedad y que la padecen quienes han sido considerados a sí mismos como los más brillantes y los mejores, cuando desde el primer momento que nos consideramos así, quedamos descalificados por la altivez, por la insensatez y la soberbia. Este evangelio, hermanos, es una advertencia a todos los que detentan un saber. Tenemos la tendencia a considerar lo que sabemos como propiedad. No lo compartimos. Prohibido entrar. Incluso nos consideramos una élite superior y aparte, donde no permitimos que se sienten o participen aquellos que consideramos nuestros empleados o también incluso, ¿por qué no decirlo?, nuestros esclavos que nos tienen que servir y nos tienen que producir. En el campo profano, en la política, en las empresas, en distintos ambientes, esto es fastidioso, pero también duele profundamente en el campo religioso, donde se es doblemente culpable, porque tenemos la obligación de ser luz y sal en la tierra. Tenemos la obligación de iluminar y lo debemos hacer. Pero parte de la tragedia contemporánea es que quien está llamado a iluminar está completamente en tinieblas y en terrible y escandalosa oscuridad. Nadie puede dar lo que no tiene, y si quienes han sido puestos para ser luz y faro no se encienden del que es el sol de justicia, Jesucristo nuestro Señor, ¿cómo vamos a poder iluminar? Si ya el mismo Evangelio lo dice en otro pasaje, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerán en el hoyo. Tengamos pues mucho cuidado, porque generalmente con mucha facilidad nos inflamos y nos hinchamos creyéndonos los dueños de los grupos, los dueños de las parroquias, los que tenemos el poder de quitar y poner a quien nos da la gana, y pasamos por encima completamente del respeto a los demás. Hay muchas maneras de hacerlo, y desgraciadamente cuanto más se escala y más alto se está en las posiciones gubernamentales, políticas y religiosas, con mayor descaro, pero también con mayor soberbia, se procede en esta actitud anticaridad. Estemos pues atentos, porque estas diatribas de Cristo contra los líderes religiosos de Israel son siempre válidas y deben de ser escuchadas y atendidas también, sobre todos, por los que hemos sido puestos para ser luz, para llevar a los demás al conocimiento de la verdad, con el único interés y la única razón de llevarlos al encuentro con Jesucristo y así ayudarnos a salvarnos unos a otros. Admiro a esos maestros teólogos que actualmente ya retirados de la investigación, del magisterio o de la docencia, siguen enseñando, entregando al servicio de las distintas comunidades, aunque muchas veces son apartados y marginados erradamente por el terrible egoísmo de los mismos sucesores. Pero sí se admira siempre a quienes no dejan de irradiar su luz hasta el final de su vida, porque van despidiéndose de este mundo queriendo compartir
todo lo que el Señor les confió para la santificación y para la salvación de las almas. Que nos ayude el Señor para caer en cuenta que si somos verdaderos profetas y apóstoles, nos van a perseguir, nos van a reprimir, nos van a vapulear, nos van a maltratar y hasta nos van a asesinar. Y esto no es nuevo, esto es una constante bimilenaria en la historia de la Iglesia. Hoy justamente recordamos a San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, el discípulo de San Juan Evangelista, que fue obispo de Antioquía durante 40 años y siempre tuvo el deseo de dar su vida derramando su sangre por Jesucristo. En el año 107, durante la persecución de Trajano, fue condenado a ser llevado a Roma y en el camino escribió unas cartas valiosísimas, tesoro de la Iglesia, antes de ser devorado por las fieras salvajes. Durante su última jornada dio la bienvenida a los fieles de Esmirnas, Troades